Este podcast fue producido gracias al apoyo de mejores amigos de Cenital. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar en cenital.com/sumate. Ladies and gentlemen, please welcome the President of Argentina, Javier Milei. Es un sábado a fines de febrero de 2024 y estoy en Maryland, Estados Unidos. Es el último día de CPAC, la cumbre de la extrema derecha global. Después de 4 días maratónicos, el público sigue excitado. Donald Trump, el plato fuerte del evento, acaba de terminar su discurso. We are going to make America great again. Thank you very much, everybody. La sala sigue caliente. Antes de salir, Javier Milei, flamante presidente de Argentina, se abraza con Trump tras bambalinas. Es la primera postal de los dos líderes juntos. Milei sale al escenario y se presenta ante la gente. Hola a todos. Hello everyone. Yo soy el león. Es la estrella internacional que más entusiasmo y curiosidad genera entre el público, incluso más que otros invitados como Nayib Bukele y Santiago Abascal, de España. El Milei es una sensación internacional. Él conectó con el pueblo estadounidense y eso es porque Milei, él no le tiene miedo a lo que son las personas que están en control de las instituciones gubernamentales. Si bien ya había estado en la CPAC de México de 2022, es la primera vez que Milei habla en la de Estados Unidos, la original. Es, de cierta forma, su debut en las grandes ligas. Dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. El discurso de Milei es aburrido, demasiado técnico y se pierde en la traducción. El público solo se levanta hacia el final, cuando Milei comienza a hablar del aborto y de los peligros del socialismo. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. And, well, how do they correct this? With the murderous abortion agenda. Nunca antes un político argentino tuvo tanta relevancia en la derecha estadounidense y en el ecosistema global. Javier Milei's, the symbol of him carrying a chainsaw is so epic. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. I'm going to make Javier Milei, I believe, look like a modern. I love Javier Milei. I think he's awesome. I've been following his campaign for a long time. And he's a MAGA guy, but it's a slightly different form of MAGA. He is Make Argentina Great Again. That's pretty good. Milei sabe que su caudal político está cada vez más atado a figuras como la de Trump, y no solo la de él. Y efectivamente la reunión entre Elon Musk y Milei se hizo y hay foto, Nacho. Sí. Y quiere aprovechar esa cercanía para sellar una alianza profunda y estructural con Estados Unidos. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo. Es por eso que lo que suceda en noviembre en Estados Unidos va a definir una parte del futuro de Argentina. Esto es Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Empecemos. Durante sus años de economista mediático, Milei no se reconocía públicamente como de derecha. En rigor yo soy libertario, no soy de derecha. Solo decía que estaba en contra del Foro de San Pablo, una manera de decir que estaba contra la izquierda. Pero en los papeles, Milei era, a secas, un liberal libertario. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Pero en los últimos años, con su salto a la política, se fue sintiendo más cómodo en el espacio de derecha, mientras en su discurso incorporaba ejes clásicos de la agenda conservadora. Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y en 2021, Milei se presentó con su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y consiguió su lugar en la Cámara de Diputados.
Desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Con los años, y sobre todo a partir de su llegada a la Casa Rosada en 2023, Milei fue levantando su perfil regional. Hizo migas con figuras como José Antonio Kast, de Chile, y Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, a quien invitó personalmente a su asunción el 10 de diciembre. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre, sí. Sería algo hermoso. Durante su discurso de Asunción, Milei mostró dos claves que marcarían las líneas de su política exterior. Una fue su fascinación con Estados Unidos, palpable en el tipo de evento que organizó, donde le habló a la gente desde las escalinatas del Congreso, una tradición de Washington. Y otra en el tipo de invitados que privilegió. Cerca del atril estaban sentados Jair Bolsonaro, que por entonces ya había dejado de ser presidente de Brasil, y Víctor Orbán, la figura más importante de la extrema derecha europea. La figura de Javier Milei ya se había vuelto atractiva para personajes centrales de la extrema derecha global. Uno de sus nuevos fans, por ejemplo, es Steve Bannon, gurú intelectual del movimiento. Cuando lo entrevisté en la CPAC de febrero, Bannon me dijo que ellos amaban a Milei y que Trump debería imitarlo en la tarea de desmantelar el Estado, una prioridad en un eventual segundo mandato. Bannon me habló de la motosierra como un instrumento para pelear contra lo que él considera el Estado profundo, el Deep State. You can't do things on the margin. You have to that's why it's so powerful. En ese mismo evento, Ernesto Araujo, el ex ministro de Asuntos Exteriores en la presidencia de Bolsonaro, me dijo que Milei se había destacado por la creación de símbolos como ese. El otro día veía en un programa japonés un tipo, no sé si viste eso, ¿no? Así con el pelo como si fuera Milei y hablando en japonés o sea, sacando las papelitas de los ministerios, ¿no? Y decía algo en japonés y decía, afuera, afuera, afuera. Eso es fundamental, que se generó una imagen para el mundo. La motosierra, ¿no? Eso es fundamental. La gente tiene necesidad de símbolos. Entonces, la izquierda ya no genera símbolos. La derecha está generando símbolos. Me dijo que, por lo menos hasta la llegada de Trump, Milei era el nuevo líder del mundo libre. Araujo incluso conoció a Milei. Estuvo en Buenos Aires en diciembre del 2023, invitado por la Fundación Disenso, perteneciente a Vox, el partido de extrema derecha española. Entonces ahí conocí a Victoria Villarruel y al proyecto Milei, digamos, ¿no? Y me pareció que se integraba completamente con ese mismo diagnóstico y con ese mismo sentimiento que viene de muy afuera de la política tradicional. Y cuando ganó Milei en la segunda vuelta, yo hice un video, está ahí en mis redes, diciendo Javier Milei ahora es el nuevo líder del mundo libre. É uma esperança para a Argentina, é uma esperança para o Brasil. É um novo jogo para a América Latina, é um novo jogo para o conservadorismo, para o liberalismo, para a direita, na América Latina, no Brasil, no mundo todo. El movimiento conservador, según Araujo, creció por su componente contracultural. El conservadurismo hoy es la contracultura. Es algo que está en contra de algo y no algo que está en la defensiva. Es algo que está claro, defendiendo sus valores, pero partiendo a una contestación general. Y por haber identificado a sus enemigos. Una conciencia de quiénes son los adversarios, quiénes son los enemigos, ¿no? Y tratarlos como enemigos realmente. Yo diría que son tres grandes grupos. Uno, a nivel geopolítico mundial, el eje totalitario, que claramente cada vez más se diseña alrededor de China, Rusia e Irán. Toda la agenda políticamente correcta del Great Reset, la agenda woke, todo lo que viene del Foro Económico Mundial, por ejemplo, todo lo que se articula en Naciones Unidas, en la OMS, todo eso. Y un tercer grupo que es el crimen organizado. Nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Antes de CPAC, Milei viajó a Suiza para disertar en el foro de Davos. Había asumido hacía poco la presidencia. Allí radicalizó su discurso. Dejó en claro que iba a jugar en esa liga de extrema derecha, defendiendo, según él,
a Occidente de los ataques de parte del socialismo y sus cómplices, las feministas, los ecologistas y otros actores de la agenda woke, en criollo, la agenda progre. La locura de la corrección política estúpida, donde básicamente, no, si ustedes no recitan el socialismo cool, si ustedes no son woke, entonces son violentos, son un peligro para la democracia. Vamos, muchacho. Milei hoy en día es principal referente, principal presidente de América Latina en términos de extrema derecha, ¿no? O sea, ya no está Bolsonaro, no está, uno puede decir, no sé, Duque en su momento, que digamos su participación era más marginal, Kast no ganó en Chile. Milei hoy es la referencia en América Latina de esta extrema derecha. Entonces, eso ya me parece que por sí lo posiciona en un lugar que además él intenta usufructuar, él intenta también alimentar, crecer sobre eso. Él es Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, la UNSAM. Investiga, entre otras cosas, las relaciones exteriores de Estados Unidos y su impacto en países como el nuestro. Milei, él asumió el gobierno y dijo, bueno, yo quiero plantear una alianza estratégica con Estados Unidos. Y de alguna forma, él aún marcando la distancia con la administración Biden, es decir, no tuvo ningún reencuentro con Biden, sí tuvo encuentros con funcionarios de la administración Biden, tuvo con el secretario de Estado, con la jefa del Comando Sur. Él plantea esta idea de la alianza estratégica con Estados Unidos, pero hay una clara preferencia por un partido, por un candidato específicamente en esa alianza con Estados Unidos. Con lo cual, uno puede decir, bueno, con Trump uno espera que Milei intente profundizar todavía más el vínculo con Estados Unidos. Para saber qué podría obtener Milei de su vínculo con Trump, le pedimos a Alejandro que nos explique cuán importante es para Argentina la relación con Estados Unidos en términos económicos. En términos económicos, Estados Unidos es un actor central en la economía argentina. La inversión extranjera en Argentina, el principal origen es de Estados Unidos. Y después hay otra dimensión que es la financiera, que tiene que ver con, bueno, la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el peso que tiene Estados Unidos en las decisiones del fondo. Pero además, un país que se lleve mal con Estados Unidos es más factible que sea visto con más desconfianza por el mundo financiero internacional. Argentina está en una situación financiera delicada, con vencimientos de deuda importantes a partir del año que viene y en los años siguientes, y una escasez crónica de dólares. En el gobierno de Milei confían que una presidencia de Trump podría ayudarlos a desbloquear financiamiento. En los planes del gobierno argentino, Estados Unidos es un aliado importantísimo. Y está la especulación de que eventualmente, si Trump gana las elecciones, bueno, va a haber un auxilio financiero para el gobierno de Milei. Sí, tal vez habría que hacer algunas particularidades. Primero, que supongamos que Trump efectivamente tenga la decisión política de asistir financieramente a Argentina. Bueno, probablemente no es algo que se dé inmediatamente, ¿no? Trump asumiría en enero de 2025, no va a ser lo primero que va a decidir, es decir, eso puede tardar y hay que ver también cuál va a ser la situación de Argentina en ese momento. Es decir, no es una llave que se destraba de un día para otro. Y en segundo lugar, nos dijo Alejandro, está la relación de Estados Unidos con el fondo y su rol en él como máximo accionista. Mencionó el préstamo que tomó Mauricio Macri en 2018, el más grande en la historia del fondo. Como la aprobación por todos los accionistas del Fondo Monetario de un plan de apoyo para trabajar en conjunto del fondo inédito en su historia, en monto y en el plazo en que se concedió. Fue un préstamo muy controvertido al interior del fondo y que despertó muchas críticas, no solo en lo que sería la burocracia dentro del Fondo Monetario Internacional, es decir, los funcionarios de carrera, sino también entre otros socios, entre otros países que son miembros del Fondo Monetario Internacional que tienen su peso, ¿no? Es decir, Japón o a países europeos que habían puesto sus reparos. Si eventualmente Trump quiere volver a dar un préstamo a Argentina, bueno, probablemente encuentra unas oposiciones importantes dentro del fondo. Esto también se lo preguntamos a Benjamín Guedán, director del programa sobre América Latina del Wilson Center, un think tank de Washington. Él opina que el apoyo político de Estados Unidos ya existe, pero bueno, hay otros temas por resolver. A mi juicio, la Argentina ya tiene el apoyo del Tesoro que controla para el gobierno de Estados Unidos, la relación con el FMI, tiene todo el apoyo que merece y que debería tener desde Estados Unidos.
el desafío es más técnico, ¿no? Creo que el FMI no tiene confianza en las recetas macroeconómicas y monetarias de la administración de Milei. Tiene mucho respeto para su compromiso en cortar el gasto público, en controlar la emisión del peso argentino, en ir al fondo de muchas de las raíces que han producido crisis recurrentes en la Argentina a través de muchas décadas, y por eso la Argentina ha tenido que recurrir al FMI más que 20 veces en su historia, ¿no? Benjamín piensa que el desafío real de la gestión de Milei y su equipo económico es poder convencer a los técnicos del fondo, que no hay mucho más que Estados Unidos pueda hacer en el plano político. Para decirlo de otra forma, su apoyo es necesario, pero no suficiente. Al momento de grabar este episodio, el presidente salió 13 veces de Argentina desde su asunción y aprovechó esos viajes para acercarse a otros jefes de Estado de su agrado, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la italiana Giorgia Meloni. Pero Milei también viajó mucho sin agenda oficial, para recibir premios y para reunirse con figuras de derecha que no tienen cargos de gobierno. Así sucedió en España, en Chile y también, varias veces, en Estados Unidos, donde Milei se reunió con un personaje central para entender su proyección internacional. Y es el encuentro del presidente Milei con Elon Musk. Elon Musk con la campera de SpaceX. Le está dando la mano al presidente, que tiene la campera de Javier Milei. Elon Musk lo invitó personalmente a Javier Milei. Mucha información respecto de esto que el embajador tildó de amor a primera vista. A Milei le gusta mucho, pero mucho, Elon Musk. Elon Musk en un momento me dice, yo me levanto todos los días a ver qué quilombo le puedo arreglar a la gente. Tipo genial. O sea, ¿qué problema le puede arreglar a la gente? Eso es genial, digamos, porque entonces está pensando a ver cómo le arregla problemas a ustedes. Lu, vos estuviste siguiendo bastante ese vínculo del juego de Musk en América Latina. ¿Qué nos podés contar? A ver, primero de todo, hay que entender que Elon Musk es uno de los empresarios con más poder del planeta, ¿sí? Es dueño de X, o sea, de Twitter, pero más importante aún, de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink. Y es la versión ideal del empresario con el que se fascina Milei, ¿no? Un magnate del sector privado, con prédica antiestado y antiizquierda, canchero, que además se mete en política. Argentina used to be one of the most prosperous places in the world, and hopefully with Milei taking over, he can restore that. Sí, es claro que Musk es una estrella que dialoga muy bien con lo que Milei quiere proyectar. Ahora, lo que no me queda claro es por qué Musk lo busca a él. Bueno, hay una respuesta corta a eso, que es que Musk hace un tiempo ya que se involucra con líderes afines ideológicamente para intercambiar apoyo por beneficios para sus negocios. No lo hizo solo con Milei, sino también con líderes de otros países como Jair Bolsonaro en Brasil, con quien hizo negocios para Starlink, que es su empresa de satélites, y más recientemente también con Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, con quien logró que se le hiciera una baja de aranceles para la importación de los autos Tesla, los que fabrica su empresa. Y en Argentina, Musk también tiene un interés, ¿no? El litio, en Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Argentina tiene mucho litio, muchísimo. Y ese carbonato de litio se usa para las baterías de los autos eléctricos que venden empresas como Tesla, ¿sí? Milei viene trabajando hace tiempo para que el carbonato, que es la materia prima que nosotros vendemos, sea cada vez más barata y le convenga más a negocios como el de Musk. De hecho, después de contar que Musk lo llamó para felicitarlo por la victoria de las elecciones el año pasado, Milei dijo algo que fue clave. Pero necesitan ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Porque usted, digamos, usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Por eso es lo que pasa en Argentina. En ese momento era impreciso. Pero a pocas semanas de llegar a la Casa Rosada, el gobierno presentó la Ley Bases, ¿no? Que fue fundacional en su gestión y además su primera batalla política. Dentro de esa ley se incluyó un artículo tan importante como disputado, que fue el RIGI. El RIGI es esencialmente un régimen de incentivos para las grandes inversiones que da beneficios fiscales y cambiarios a grandes proyectos de inversión en el país. Su aprobación en el Congreso, que fue después de un largo tire y afloje legislativo, fue uno de los gestos más grandes
hacia personajes como Elon Musk. Y en sus viajes, Milei también se reunió con otros titanes, con Sam Altman de OpenAI y WorldCoin, con Sundar Pichai de Google, Tim Cook de Apple y con Mark Zuckerberg de Meta. Pero fíjese, me he reunido con Elon Musk, con Zuckerberg, me he reunido con la persona el de Amazon, ahora no, Jeff Bezos. Estuve en Apple. Es decir, está buscando construir lazos con otros gigantes tecnológicos y de hecho no todos son republicanos. Sí, vamos al ejemplo de uno que además es donante para campañas demócratas. Sam Altman es el dueño de OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, pero además es el dueño de WorldCoin, una empresa que se propuso armar una verificación universal basada en tecnología cripto. Para eso lo que hacen es escanear iris a cambio de plata y se quedan con un dato biométrico de las personas que en teoría va a valer cada vez más. WorldCoin fue prohibida en muchísimos países, incluyendo casi toda Europa, que es la región que mejor protege los datos de sus ciudadanos. Pero en Argentina, en cambio, les va bárbaro. Si pasabas por Córdoba hoy, veías largas colas y decías, ¿qué está pasando acá? Una larga fila en la Plaza San Martín. Muchos se preguntaban, ¿y qué están mirando? Una esfera plateada, cromada. Los orbs, que son las máquinas de escaneo, están por todo el país, sobre todo en el conurbano. La gente saca un turno, va, se escanea el ojo en cuestión de segundos y recibe un pago módico. O sea, por muy poca plata estamos vendiendo datos que no sabemos ni para qué ni cómo van a ser usados en el futuro. La verdad que WorldCoin está despertando muchísima polémica, no solo en Córdoba, también en Mendoza, donde la justicia está investigando el accionar de esta empresa, esta corporación global. Lo que primero llama la atención es que hay mucha gente que va con desconocimiento, o sea, sabe el importe de lo que puede llegar a ganar, 20.000, 30.000 pesos, pero no sabe bien qué es lo que tiene que entregar. Todo viene bien. Sí, no es mucho, pero sirve. Sobreviví al COVID, creo que esto no me va a hacer nada. Sí, pero esto no es solo porque hay un vacío legal en la normativa de datos, ni porque la gente tiene necesidad económica, sino sobre todo porque ahora hay un gobierno que va y se encuentra con Sam Altman, su CEO, se saca fotos, muestra disposición y abre una línea directa con la Rosada. De hecho, en las últimas semanas se supo también que, por ejemplo, esperan abrir locales en shoppings para que estén permanentemente escaneando ojos. Hasta se dijo que podría llegar a pasar que los Rappis repartan los orbs y te los lleven a tu casa para que te escanees. Estas empresas hoy lo que necesitan son datos y poder explorar en territorio. Por eso gobiernos como el de Javier Milei son sus mejores aliados. Y adivine que ya se lo plantea la ministra Petovelo, a partir de mañana empezamos a hacer los contactos con la gente de Meta para implementar inteligencia artificial en la formación de nuestros hijos. ¿Qué te parece? Bueno, ya hablamos de lo que podría pasar en términos económicos si gana Trump. Ahora, hablemos un poco de cómo se llevaría Milei con esta nueva administración demócrata si gana Harris. Empecemos por esto. El RIGI también fue bien recibido por el gobierno de Biden, que incluso mandó funcionarios a aumentar la cooperación en materia de minerales críticos, es decir, litio. Esto refleja de qué manera Argentina es un territorio de disputa entre China y Estados Unidos, una preocupación que, como ya vimos en el episodio anterior, comparten ambos gobiernos. De hecho, de una de las visitas de aquellos funcionarios surgió la firma de un memorando de cooperación con Diana Mondino, la canciller, a quien le solicitamos un comentario para este episodio, pero el pedido fue rechazado. También le escribimos a representantes de ambas embajadas y consultamos con referentes en la Casa Rosada y en el Congreso, pero ninguno de ellos aceptó hablar para el podcast. Estas fuentes oficiales lo que nos dijeron es que el gobierno prefiere no involucrarse en elecciones en otro país. Sin embargo, ya en febrero, en la CPAC de Estados Unidos, Milei le dijo a Trump que esperaba reencontrarse con él como nuevo presidente la próxima vez que se vieran. Esto ilustra de alguna manera las diferencias ideológicas que hay entre Milei y Kamala Harris. Por eso le preguntamos a Alejandro Frenkel cómo se llevaría Milei con ella. Si Kamala Harris es la que es electa presidente, imagino una relación parecida a la que hay con Biden, a la que se viene teniendo con Biden, e incluso puede ser peor en algunos aspectos. Primero porque Kamala Harris creo que tiene un impulso, un vigor político, no sé si por llamarlo así, diferente al de Biden, ¿no? Que ha sido un presidente bastante apagado. Después por una cuestión también de temáticas. Harris, por lo que me parece su historia, ha sido, o tiene por ejemplo el tema del cambio climático en una prioridad más alta que la que tiene Biden, y ese es un tema que puede llegar a traer cortocircuitos con Milei, en el sentido que Milei, bueno, cada vez coquetea más y está más cercano a estas posturas
anti-Agenda 2030. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Otro punto que tal vez puede llegar a ser conflictivo entre ambos, tal vez en el punto de vista comercial, Kamala es un poco más proteccionista de lo que fue Biden en términos de comercio exterior. Y eso podría llegar a afectar la política comercial argentina, ¿no? Que también podría suceder con Trump. Lo que pasa es que ahí, con Trump, lo que podría haber es algo parecido a lo que sucedió con Macri, que es que las políticas proteccionistas de Trump tuvieron como un trato especial, preferencial para una serie de países que fueron considerados amigos, en el cual se los excluyó, ¿no? de esta imposición de aranceles. Pero en el caso de Harris no estaría esa relación de amistad o de trato preferencial. Bien, nos vamos a Nueva York. De esta manera el presidente Javier Milei abría las operaciones bursátiles. Let's say China. Pero hay otro tema al que hay que prestarle atención, gane quien gane. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Desde que asumió como presidente, Milei se posicionó como un aliado de Estados Unidos en su lucha para frenar el ascenso de China en América Latina, pero sobre todo en cuestiones estratégicas como seguridad y defensa. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Aunque unos meses más tarde, Milei empezó a moderar sus críticas, sobre todo en el plano comercial. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Pero para ese momento su posición ya estaba clara. De hecho, una de sus primeras medidas fue retirar a la Argentina de los BRICS, la alianza de países emergentes que tiene a China como principal referencia. En abril de este año vino Laura Richardson, la titular del Comando Sur de Estados Unidos, y Milei viajó a Ushuaia para reunirse con ella a medianoche para discutir el avance de una base naval integrada. Cuando le preguntamos por esto a Alejandro Frenkel, que es un especialista en temas de defensa, nos habló de un cambio importante. La relación entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa tuvo un cambio a partir de la llegada de Milei, en el sentido de, primero, adquisición de materiales, compra de armamento. El caso más emblemático tiene que ver con los aviones F-16 de Dinamarca, que es un punto central porque Argentina hace tiempo que tenía un vacío en respecto de aviones supersónicos y tomó una decisión estratégica que es comprar aviones de origen estadounidense. Eso es una decisión que tiene implicancias a décadas. No es algo que se puede desarmar de un día para otro. Después también hubo una profundización en los vínculos en términos de ejercicios combinados, ejercicios conjuntos, en los intercambios entre oficiales de ambas Fuerzas Armadas. Desde que la disputa entre Estados Unidos y China impactó con fuerza en América Latina, los últimos presidentes argentinos intentaron, aún con matices, mantener una suerte de equilibrio. Ninguno había tomado una posición tan marcada como la de Milei. Y además también la idea, o podríamos decir un plegamiento de Argentina, la disputa global con China, claramente del lado estadounidense. Es decir, de pararse claramente en ese lado, de incorporar también buena parte del lenguaje respecto de China como una amenaza a la región, a partir de algunas temáticas particulares, como la pesca ilegal, como la actividad en el Atlántico Sur, la cuestión también en su momento que se habló de la estación espacial. Es decir, incorporando buena parte de lo que plantea Estados Unidos respecto a los peligros de China en la región, también empezó a aparecer en el discurso político del gobierno de Milei. Milei también solicitó que Argentina se incorporara como socio global de la OTAN, una medida que Frenkel piensa que no es para nada menor. Y también esa es una decisión estratégica que tiene dos implicancias. Por un lado, esta idea de pertenecer al mundo occidental, comandado por Estados Unidos, se quiere más desde el punto de vista de determinados valores o ideas, de somos parte de este mundo. Por otro lado, también alinearse en el lado estadounidense en la disputa con China, y además porque tiene implicancias en materia de defensa, sumarse como socio global de la OTAN, en términos que a priori
o eso podría implicar que Argentina participe en mayores actividades de la OTAN, eventualmente también que pueda acceder a mejores términos a armamento de miembros de la OTAN, a incorporar estándares doctrinarios también de la OTAN, es decir, que las Fuerzas Armadas argentinas sean entrenadas a partir de estándares de operabilidad diseñados por la OTAN. Juan, en este capítulo hablamos sobre el impacto que pueden tener las elecciones del 5 de noviembre en nuestro país, pero con todo lo que recorrimos en este episodio parece claro que el impacto trascendería a la Argentina, ¿no? Y que tiene que ver con algo más que el resultado de las elecciones. Sí, y esto quizás suene un poco abstracto, pero en los últimos años estamos asistiendo a una suerte de degradación de la democracia estadounidense y su sistema político. Esto tiene impacto en todo Occidente, pero especialmente en este hemisferio, que siempre miró al norte como una suerte de faro de democracia liberal. De hecho, después de lo que vimos en las elecciones de 2020 y en enero de 2021, con un ataque al Capitolio, la estrategia de Trump fue replicada por otros líderes latinoamericanos. Vamos a otros temas. Hoy el presidente Donald Trump brindó su primera entrevista desde las elecciones generales y a pesar de todas las derrotas legales en su empeño de revertir los resultados de los comicios, se mantiene firme y sin ninguna prueba que hubo fraude electoral. Bolsonaro quiere instalar la duda de un posible fraude. ¿Ustedes creen que va a haber fraude? No tenemos dudas que son capaces de apelar a cualquier tipo de artilugio con tal de retener el poder. En pocos años vimos que se disputaron resultados electorales en Ecuador, Perú y Brasil, y ahora estamos viendo una crisis similar en Venezuela. Y toda la región respira, en general, un aire más crispado, ¿no? Hay menos acuerdos entre los partidos y más escenas de violencia política. La pregunta inmediata entonces es ¿qué pasaría si la situación política en Estados Unidos se deteriora todavía más? Existe la posibilidad de que Trump vuelva a repetir las acusaciones de fraude si pierde las elecciones, un escenario que esta vez puede terminar en una crisis constitucional. Ahora, Trump tiene más recursos a disposición, pero para entender mejor este cuadro de degradación, tenemos que volver una vez más a sumergirnos en Estados Unidos, una potencia que sigue liderando el mundo, pero que se encuentra en declive. Este fue el 5º episodio de Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera. El sonido está a cargo de Marco Tonizo y Nicolás Morbelli. Dan Kemper asistió a la producción periodística. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Hasta la próxima.